Entonces, San Lucas capítulo 10, versículo 25 nos va a ayudar con esto. Dale. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba. Mire, comenzamos con un maestro de la ley que quería poner a prueba a Jesús. Y nosotros muchas veces cuando escuchamos esto pensamos, mira, este maestro de la ley que se creía, ¿cómo iba a poner a prueba a Jesús? ¿Cómo una persona iba a poner a prueba a Jesús? Pero resulta que el Evangelio, en primer lugar, es para nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros actuamos como este maestro de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo mismo que sabía el maestro de la ley. Nosotros sabemos que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y sabemos que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso lo sabemos. Y nosotros queremos poner a prueba a Jesús. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo sabemos, pero no lo cumplimos. Y esa es la enseñanza de esta lectura. Un maestro de la ley para poner a prueba a Jesús, siga. Se levantó y le dijo, Escuchen lo que le dijo a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Esta es la pregunta que nos hacemos nosotros durante nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ganar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ganar el cielo? ¿O qué tenemos que hacer nosotros para ser felices? Muchas veces esto es la pregunta que se hace todo ser humano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar la felicidad? Todos queremos ser felices y no sabemos cómo. Y decimos, ¿por qué soy tan infeliz? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Qué tengo que hacer para ganar el cielo? ¿Para ganar la vida eterna? Dale. Jesús le dijo, escuchen lo que dijo Jesús. ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? ¿Qué lees en ella? Esto ahorita vamos a ir para acá, sigamos. El hombre contestó. Escuchen, la respuesta que dijo el hombre y que nosotros sabemos, igual que él, esta respuesta. Dale. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso lo sabemos. Tenemos que amar al Señor con todo el corazón. Siga. Con toda tu alma. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente. Y con toda tu mente. Siga. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo, excelente respuesta. Miren, Jesús dice, excelente respuesta. Pero aquí viene lo que Jesús le dijo al maestro de la ley y nos lo dice a nosotros. Haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. ¿Qué significa? Que nosotros sabemos que tenemos que amar a Dios, sabemos que tenemos que amar a nuestros hermanos, pero Jesús lo que dice es, haz eso y vivirás. Tenemos que hacerlo. No basta con saberlo. Él, como lo sabía, quería poner a prueba a Jesús. Nosotros lo sabemos y queremos poner a prueba a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Y es lo que tenemos que hacer. Y por eso vamos a ver cada paso de esto que dijo el maestro ahí que sabía, pero vamos a ver cómo hacemos para ponerlo en práctica y cómo hacer para cumplir, no solamente de hablarlo, sino cumplirlo. Comienza otra vez el 27. El hombre contestó. El hombre contestó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón? El corazón es el órgano del cuerpo que nos permite vivir. Si nos sacan el corazón, nos morimos. El corazón es lo que nos ayuda a vivir. Entonces, ¿qué significa amar a Dios con todo el corazón? Que tengo que poner a Dios por encima de todo. A Dios el centro de mi vida. Eso es lo que tengo que hacer. Y nosotros, como servidores de pan de vida, si no colocamos a Dios como centro de nuestra vida, nos vamos a cansar. ¿Por qué nos vamos a cansar? Porque vamos a llegar a un momento que vamos a decir, pero mira, yo soy bobo, ¿para qué voy a ir a pan de vida a ayudar? Nos vamos a aburrir. ¿Por qué? Porque hasta incluso los de nuestra casa van a hablar mal de nosotros y van a decir, mira, que él perdiendo tiempo. O incluso aquellos hermanos a los que ayudamos van a ser desagradecidos. Aquellos hermanos que nosotros ayudamos de la calle, uno que otro puede ser que esté molesto y diga, ay, mira, ¿por qué no me da la comida rápida? ¿O por qué no me da si yo tengo la necesidad? Por eso es importante, primero, amar a Dios con todo el corazón. De manera de que si nuestros familiares están en contra de nosotros sabemos en quién ponemos los ojos, en Dios. Y lo vamos a hacer por amor a Dios, no por amor a que lo que nos digan nuestros familiares, no. Primero, amor a Dios. ¿Y por qué dice primero amor a Dios? Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en las personas fallan, todos fallamos. Pero si ponemos los ojos en Dios, Dios nunca nos va a fallar. Entonces por eso lo primero es amar a Dios con todo nuestro corazón. Lo segundo, con toda tu alma. Con toda tu alma. ¿Qué significa amar a Dios con toda tu alma? Que nosotros no nos estamos preocupando por nuestra alma. Tenemos que preocuparnos por nuestra alma. Y aquí es donde comienza el logo. Primero, la palabra. Si nos preocupamos por nuestra alma, nos preocupamos por leer la palabra,
Porque no podemos decir, yo me preocupo por mi alma, pero no me preocupo por leer la palabra. ¿Y por qué primero la palabra? Porque si nosotros no leemos la palabra, no vamos a tener fe. La fe viene de la lectura de la palabra. Entonces, por eso es importante leer la palabra para tener fe. Entonces, si no leemos la palabra, no vamos a tener fe. Entonces, por eso, lo primero para nosotros preocuparnos por nuestra alma, es decir, para decir, yo amo a Dios con mi alma, es leer la palabra. ¿Y por qué tenemos que leer la palabra? Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice la importancia de la palabra, que nosotros tenemos que estar convencidos de esto. Primero, los servidores de pan de vida tenemos que primero preocuparnos por nosotros, de que nosotros tenemos que leer la palabra antes de decirle a nuestros hermanos, lea la palabra. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hermano, lea la palabra si no la leo yo? Tengo que leer la palabra para poder animar a mi hermano a que lea la palabra, porque así mi palabra va a valer más, va a tener fuerza. Porque si yo le digo a uno, mira, haga esto, pero yo no lo hago, entonces va a decir, mira, ¿qué va a hacer si ni siquiera lo hace él? Tenemos que leer la palabra para que animar a nuestros hermanos a leer la palabra. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. En efecto, Escuchen, en efecto. la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa esto? Primero, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva significa que no está muerta. ¿Y qué significa que no está muerta? Que nosotros la estamos dejando morir. Pero ¿cómo es eso que nosotros estamos dejando morir la palabra? Fácil, tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91 en nuestra casa, pero nunca la leemos. Ahí está la palabra, pero muerta. ¿Por qué? Porque nosotros no la vivimos. Tenemos que vivir la palabra. Por eso dice, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué Juan 1:1 dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? Y luego en el versículo 14 dice, y entonces la palabra de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Porque Jesucristo es la palabra y se hizo hombre. ¿Y por qué dice que la palabra se hizo hombre? Porque Jesucristo antes de predicar cumplió. Todo lo que predicó lo cumplió. Y si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que hacer lo mismo que Jesucristo, cumplir la palabra. Y así podemos decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué nosotros predicamos y la palabra no hace efecto entre nuestros hermanos? Porque no estamos viviendo la palabra. Tenemos que vivir primero nosotros la palabra y luego, sí, decirle a nuestros hermanos, ajá, pero mire, yo trato de vivir la palabra, pero yo fallo. Eso es normal, vamos a fallar. Pero lo importante es que luchemos por no fallar, porque todos vamos a caer en algo. Pero lo importante es que siempre estemos en esa lucha. Por ejemplo, soy un mentiroso, soy un envidioso, soy un chismoso y sé que la palabra de Dios me dice, deje eso, tengo que luchar por dejarlo. Y así puedo predicar, pero no quedarme en el pecado. Por ejemplo, si yo sé que el adulterio es malo, no puedo quedarme en el adulterio y decir, no, yo vivo aquí en el adulterio y me voy a quedar aquí y le voy a decir a otro, mire, sálgase del adulterio. ¿Cómo? Si usted no se ha salido primero. Entonces es importante nosotros vivir la palabra para luego decirle a nuestros hermanos que vivan la palabra también. Y por eso dice, la palabra de Dios es viva y muchos de nosotros estamos dejando que la palabra de Dios se muera. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia en nuestra casa y no la leemos. Tenemos que vivir la palabra, principalmente nosotros los miembros de Pan de Vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Como lo decía Elías, me gustaba mucho la explicación que daba Elías, donde decía que eficaz es que la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer, pero el tiempo no sabemos. El tiempo es el tiempo de Dios, cuando Dios quiera. ¿Qué significa? Que cuando nosotros le predicamos a alguien con la palabra de Dios, Dios es el que da la conversión cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Y él decía Elías, eficiente y eficaz. Eficiente es que lo hace en el menor tiempo posible, pero eficaz es que lo hace, pero no sabemos el tiempo. Así es la palabra, es eficaz. Hace lo que tiene que hacer, pero no sabemos el tiempo. Continúe. Más penetrante que espada de doble filo. Más penetrante que espada de doble filo es que la palabra de Dios es como un arma. ¿Por qué como un arma? Porque duele cuando usted está en el pecado y lee la palabra y usted sabe que no tiene que hacer eso que está haciendo. Entonces es como un arma, pero de doble filo, que corta por ambos lados, una espada cortante, pero tenemos que predicarla. Así sea como una espada, tenemos que predicar la palabra de Dios. Siga. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Que si nosotros nos ponemos a predicar con nuestras palabras, no va a servir de nada. Pero si predicamos con la palabra de Dios, va a penetrar hasta lo más profundo de la persona. Incluso la persona más mala, la palabra de Dios le penetra hasta lo más profundo. Por eso es importante predicar con la palabra. ¿Sigue? Las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Llega hasta lo más profundo la palabra de Dios. ¿Sigue? No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Entonces, la palabra de Dios, no hay criatura a la que su luz
nos pueda penetrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener fe en lo que dice la palabra de Dios. Y por eso vamos a predicarle la palabra de Dios a nuestros hermanos. Esta cita es la que es importante que nosotros prediquemos. También está Josué 1.8, donde dice que tenemos que leer la palabra. Isaías 55.10, el Salmo 119.105. Son otras citas que nos ayudan con la palabra, pero hoy solo vamos a ver esta. Pero es importante animar a nuestros hermanos a que lean la palabra de Dios. Y primero leer nosotros y luchar por vivir la palabra de Dios. Pero es muy bonito leer la palabra y animar a nuestros hermanos a leerla, pero también es importante la otra cita que di, que es 2 de Juan 9. ¿Por qué 2 de Juan 9? Porque así como nosotros nos preocupamos porque las arepitas que le damos a nuestros hermanos tengan la proteína, asimismo la proteína de la palabra de Dios es la doctrina. Y tenemos que cuidar esa doctrina con todo el cuidado del mundo. Y por eso tenemos que explicarle a nuestros hermanos que cuiden la doctrina, porque nosotros somos tan que ni sabemos qué significa doctrina. ¿Y qué significa doctrina? Doctrina significa la enseñanza de Jesucristo tal y como Jesucristo la dio. Y vamos a ver una parte de la doctrina también hoy. Pero es importante leer, escuchar lo que dice 2 de Juan 9 y animar a nuestros hermanos a que lean la palabra, pero siempre cuidando la doctrina. Dale. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Primero, otra vez, el que se aventura. El que se aventura. El que se aventura. ¿Qué significa el que se aventura? El que se aventura es, por ejemplo, un esposo que tiene su esposa y dice, me voy a hacer una aventura, y se busca otra mujer. Eso significa el que se aventura. El que busca otra enseñanza. El que no quiere la enseñanza de Jesucristo, sino que dice, mira, yo soy católico, pero yo quiero una aventura. Voy a ver a los evangélicos, a ver cómo predican ellos. Eso es el que se aventura. O voy a ver a los testigos de Jehová, o voy a ver a los adventistas, a los mormones. Ese es el que se aventura. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Y no permanece en la doctrina de Cristo, no permanece en la Iglesia Católica. No posee a Dios. Repítalo. No posee a Dios. ¿Qué significa? Que si usted es católico no tiene que andar buscando en otros lados a Dios. Porque si usted hace eso, no posee a Dios. Y nosotros pensamos que eso no es así. Nosotros pensamos que, mira, aquellos rezan tan bonito, parece que tienen el Espíritu Santo, voy a ir para ellos. Pero la Biblia dice, el que se aventura no posee a Dios. Siga. El que permanece en la doctrina. El que permanece en la doctrina, aquella doctrina que le enseñaron sus padres en la Iglesia Católica, el que permanece en esa doctrina, en esa enseñanza de Jesucristo, tal y como Jesucristo la da, dale. Ese posee al Padre y al Hijo. Ese sí posee al Padre y al Hijo, dale. Si alguno viene a ustedes. Si alguno viene a ustedes, esta lectura es muy importante predicársela a nuestros hermanos, porque es lo que no sabemos los católicos. Si alguno viene a ustedes. Y no trae esta doctrina. ¿Qué significa? Si viene algún pentecostal, algún testigo de Jehová, adventista, mormón, lo que sea, que viene con otra enseñanza diferente a la que Jesucristo dio. No lo reciban en sus casas. No los reciban en sus casas. Y esto es lo que no hacemos nosotros. Nosotros los católicos llega un protestante y le abrimos la casa y dice, no lo reciban en su casa. Dale. Ni le saluden. Ni le salude. ¿A qué se refiere? Que no hay que saludar esa doctrina. Si viene una persona de otra religión a mi casa, yo no puedo saludar esa doctrina. ¿Qué significa? Mire, vengo a predicarle, yo soy católico, yo no puedo escuchar esa doctrina porque la Biblia me prohíbe escuchar la doctrina suya. Yo soy católico y tengo la doctrina de Jesucristo, no tengo por qué escuchar, listo. Sí le puedo hablar, le puedo ofrecer un vasito de agua o café, pero no saludar esa doctrina. Dale. Pues el que le saluda. El que saluda a esa doctrina. Se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado de saludar esas doctrinas. Nosotros como católicos tenemos que animar a nuestros hermanos a que lean la Biblia, pero a que se mantengan en la doctrina de Jesucristo. Y luego vamos a ver, pero ¿cuál es la doctrina de Jesucristo? Ya sabemos que hay una doctrina, pero ¿cuál es la doctrina? Ahí está la primera parte de nuestro logo de Pan de Vida, que es la Eucaristía. Doctrina de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice San Lucas capítulo 24, versículo 28. San Lucas 24, 28 nos va a decir la doctrina de Jesucristo. Al llegar cerca del pueblo. Los pongo en contexto. Resulta que Jesús había resucitado. Y entonces los discípulos estaban asustados y tristes porque Jesús había resucitado, pero no lo habían visto. Entonces resulta que decían, Jesucristo se murió. Entonces resulta que Jesucristo se les apareció y entonces ellos no lo reconocieron.
Entonces Jesucristo se hizo como si él no fuera Jesucristo y le preguntó qué es lo que está pasando. Ellos dijeron, ¿acaso usted no sabe qué es lo que está pasando? Y Jesús le dijo, no, ¿qué pasó? Entonces le contaron la historia y después Jesús empezó a predicarles y resulta que llegaron a un pueblo y Jesús hizo como él siguiera derecho para otro lado, pero resulta que ellos le dijeron algo. Ay, aquí donde vamos, dale. Al llegar cerca del pueblo al que iban, Ajá, llegaron al pueblo donde iban. hizo como que quisiera seguir adelante, Jesús hizo como que él iba para más adelante. Dale. pero ellos le insistieron diciendo, Ajá. Cuando nosotros vayamos a predicar esto es importante hacer énfasis en esta frase, porque esto es lo importante. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? quédate con nosotros, ¿Qué le dijeron ellos? quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Es muy importante saber y repetir esto. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvidan las cosas rapidito, pero es importante la petición de ellos. ¿Qué fue lo que le pidieron? Quédate con nosotros. Siga. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Ajá. Entró, pues, Jesús entró, pues. para quedarse con ellos. ¿Para qué entró Jesús? Para quedarse con ellos. Y Repítalo. entró, pues, para quedarse con ellos. ¿Para qué entró Jesús? Para quedarse con ellos. Ajá, dale. Y mientras estaba en la mesa con ellos, Entonces Jesús se sentó en la mesa con los discípulos. tomó el pan, Jesús tomó el pan. Ah, no tengo un pan. Supongamos que aquí tengo un pan. Ajá. pronunció la bendición, Jesús bendijo el pan. lo partió Jesús partió el pan y se lo dio. y les dio el pan. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. pero él desapareció. Pero Jesús desapareció. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Se fue? No se fue. ¿Por qué? Porque entró para quedarse con ellos. ¿Y ellos qué fue lo que le dijeron? Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? Entró pues para quedarse con ellos. ¿Qué significa? Que Jesús no se pudo ir. Porque precisamente antes había dicho, entró para quedarse con ellos. ¿Dónde se quedó? En lo que Jesús agarró, partió y se los dio. Y desapareció. Pero se quedó en ese pedazo de pan. Y escuchen cómo ellos contaban la historia, el versículo 35. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino Escuchen, ellos contaron lo que había sucedido. y cómo lo habían reconocido ¿Y lo reconocieron cuándo? al partir el pan. Al partir el pan. ¿Por qué? Porque Jesús se quedó en ese pedazo de pan. Aquí vemos que Jesús cumplió lo que había prometido en Juan 6. Vamos a leer San Juan 6, capítulo 6, versículo 47. Vamos a verlo del 47. Aquí está la práctica, porque Jesús ya había resucitado y se quedó con ellos en el pedazo de pan. Pero vamos a ver en el 47 la explicación. Del mismo Jesús, doctrina de Jesucristo. Por la boca de Jesucristo enseñó esto, la doctrina de Jesucristo. Dale. En verdad les digo, En verdad les digo, ¿qué significa? Que no hay mentira en las palabras de Jesús. Esta es la verdad. Esta es la verdadera doctrina de Jesucristo. En verdad les digo. el que cree tiene vida eterna. Si nosotros creemos, tenemos vida eterna. ¿En qué tenemos que creer? Siga. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquí, ya Jesús allá lo estaba haciendo, pero aquí lo está diciendo. Yo soy el pan de vida. El nombre de la fundación, pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Siga. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Ajá, Aquí tienen el pan que baja del cielo, ajá, para que lo coman y ya no mueran. ajá, sigue. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús lo vuelve a repetir. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Siga. El que coma de este pan vivirá para ¿Qué siempre. está diciendo Jesús? Que tenemos que comerlo para vivir eternamente. Queremos tener vida eterna, pero no vamos y comulgamos. ¿Qué significa? Los miembros de Pan de Vida tenemos que, primero, preocuparnos por leer la palabra. Segundo, preocuparnos por ir a la Santa Misa y ir a la Eucaristía. No podemos participar de los servidores de Pan de Vida. Sí podemos hacerlo, pero seremos malos servidores. Para ser buenos servidores tenemos que leer la palabra y tenemos que ir a la Santa Misa para comer su cuerpo, beber su sangre, como Él lo dice. Repítalo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, Tenemos que ir a comerlo en la Santa Eucaristía que coma de este pan vivirá para siempre. para tener vida eterna, para vivir para siempre. Siga. El pan que yo daré ¿Cuál es ese pan?
es mi carne. Es la carne de Cristo. Eso es lo que creemos nosotros los católicos. Y esta es la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué la iglesia católica es la iglesia verdadera? Porque la única iglesia que tiene a Jesucristo en la hostia consagrada es la iglesia católica. Esto no lo cree ninguna otra secta. ¿Qué dicen ellos? Es un símbolo. ¿Escucharon alguna vez que Jesús dijo es un símbolo? Nunca. Nunca dijo un símbolo. ¿Qué significa un símbolo? Por ejemplo, la bandera. La bandera es un símbolo de Venezuela, pero no es Venezuela. Pero Jesucristo aquí no está diciendo esto es un símbolo. Jesucristo está diciendo esto es mi carne. Siga. Y lo daré para la vida del mundo. Ajá, siga. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Aquí estamos nosotros pensando, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo en ese pedacito de pan está la carne de Jesucristo? Eso somos nosotros, porque en nuestra mente no cabe esto, porque es lo que dijo Jesucristo, yo lo creo porque lo dijo Jesucristo y punto. Sigue. Jesús les dijo, en verdad les digo. Mire, Jesús siempre le explicaba a la gente. Ellos le preguntaron y él nunca se retractó. Él más bien lo explicó mejor todavía. En verdad les digo, en verdad les digo significa que no es mentira, que es verdad. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre. Tenemos que comer la carne del Hijo del Hombre. Y no beben su sangre. Ajá. No tienen vida en ustedes. Si no vamos a comulgar, no vamos a tener vida en nosotros. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Ve? Vamos a tener vida eterna al comer su carne y beber su sangre. Sigan. Y yo lo resucitaré el último día. Y Él nos resucitará el último día. ¿Vale? Mi carne. Mire, escuchen aquí lo que dice. Mi carne. Es verdadera comida. ¿Dice que es un símbolo? No. Dice, mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sigue? El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y esto es lo que significa comunión. La unión de Dios con nosotros. Cuando comulgamos, Jesucristo permanece en nosotros y nosotros en Él. Y por eso es que nosotros vamos a la Santa Misa y a la comunión. Luego, una pregunta que me ha hecho Reina era el versículo 66. Léalo para explicarlo ahorita. Ahí, Juan 6, 66. ¿Qué significa esto? Jesucristo acabó de dar la doctrina. Tenemos que comer su carne y beber su sangre en la Eucaristía. Allá lo hizo cuando se quedó en el pan. Pero resulta que en el versículo 66 había algunos que estaban en contra de la doctrina. O sea, en contra de la enseñanza de Jesucristo. Escuchemos. A partir de entonces, Mire, a partir de ese entonces, cuando Jesucristo dio esa prédica, muchos de sus discípulos, de los discípulos, ¿qué significa? De aquellos que seguían a Jesucristo, de aquellos que se llamaban cristianos. Se volvieron atrás. Pero cuando escucharon esto, se volvieron atrás. ¿Que tengo que ir a comulgar la Eucaristía? No. Eso es mentira. ¿Sigan? Y dejaron de seguirle. Y en ese momento dejaron de seguir a Jesucristo. Jesús preguntó a los 12. En ese momento dejaron de seguir a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros dejamos de seguir a Jesucristo, este es el capítulo 6 de San Juan, del versículo 66 de San Juan 6. Y es el número 666, que en el Apocalipsis habla que el 666 es el número de la bestia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos en contra de la enseñanza de Jesucristo. Porque estamos traicionando a Jesucristo, diciéndole, Señor, usted enseñó eso, pero yo me echo para atrás, yo no creo en eso. Entonces, ¿quiénes son esas personas? La cita que nosotros no sabemos. Primera de Juan 2.18. ¿Se acuerdan de primera de Juan 2.18 que no la sabemos? Hijitos, han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido muchos anticristos. Ellos salieron de entre los nuestros, ellos mismos, que eran de los discípulos, pero salieron. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo, pero no eran de los nuestros. Y dice que esos son los anticristos. Léala si quieres, primera de Juan 2.18. Y por eso San Juan, en el capítulo 6, versículo 66, pone que esas personas abandonaron la enseñanza de Jesucristo, mostrando que si usted no cree en la Eucaristía, usted pasa a ser un anticristo. ¿Por qué pasa a ser un anticristo? Porque usted no está creyendo en lo que enseñó Jesucristo y se está aventurando y creyendo otra doctrina. Dale. Hijitos, estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Muchas veces nos meten muela diciendo, ay, ve a venir el anticristo, conviértase, véngase para mi iglesia porque viene el anticristo. Pero ya han venido varios anticristos. Pero San Juan nos dice una noticia, que resulta que no es uno, sino que son varios. Dale. Por lo cual conocemos que es la última hora. Sabemos que es la última hora. Dale. Esa gente salió de entre nosotros. Salió de entre nosotros. ¿Recuerdan el 66? Que ellos se echaron para atrás y eran discípulos. Eran de los nuestros, pero se salieron de entre los nuestros. Pero no eran de los nuestros. Pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros,
se habrían quedado con nosotros. Pero como no eran de los nuestros, se fueron, porque si no se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Que no todos son de los nuestros. Entonces, esas personas, cuando escuchan que Jesús está en la hostia y más bien se echan para atrás y dicen, eso es mentira, eso es un símbolo, están pasando a ser anticristo. Y este mismo Juan, que escribió Juan 6:6, es el mismo que escribe Apocalipsis y escribe el anticristo, la bestia. Entonces, compara a esas personas con anticristos, con bestias, con lo peor. ¿Por qué? Porque están contra la doctrina de Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros cuidamos la doctrina. Por eso nosotros cuidamos la doctrina y enseñamos siempre la doctrina de la Iglesia Católica. Y si no sabemos, igual tenemos que enseñarle a nuestros hermanos que no escuchen esas doctrinas. Porque si no las escuchan no hay problema. Como nuestros abuelos venían a predicar y decían, no, yo soy católico, yo no quiero escuchar nada. Y con eso no se convertían y seguían católicos. ¿Y por qué sabemos que son los anticristos ellos? Porque antes del año 1520 no existía ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ninguno. El que comenzó con eso fue Martín Lutero en el año 1520, que fundó los luteranos. Y entonces estas personas vienen a meter otras enseñanzas y otras doctrinas. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora sí, sigamos la última. Vamos a leer Hechos 6:2. Arriba del logo están los propósitos espirituales, creo que son las cosas espirituales que tenemos que preocuparnos por nosotros, por el Espíritu. Pero también hay una que se sobreentiende, que por eso no está, pero se sobreentiende que nosotros tenemos que hacerla como servidores. ¿Y cuál es? Dale. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos. Así mismo como estamos nosotros reunidos, ellos estaban reunidos. Y les dijeron. Y les dijeron, miren la conclusión que sacaron ellos. Y es lo que nosotros, como miembros de Pan de Vida, tenemos que sacar la misma conclusión de ellos. Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo y nosotros seguimos los pasos de ellos. ¿Qué fue lo que dijeron? No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. No es correcto que nosotros dejemos la Biblia a un lado por servir. Vamos a servir, pero no leemos la Biblia. No es correcto que hagamos eso. Repítalo. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. No es correcto que los miembros de Pan de Vida abandonemos la palabra de Dios por hacernos cargo del servicio. Ahora el versículo 4. Mientras que nosotros nos dedicaremos... Los otros que se dediquen a lo que quieran, pero nosotros, los que estamos aquí, nos dedicaremos de lleno de lleno. Es importante esta palabra, de lleno. ¿Qué significa de lleno? Que no es a raticos, sino que tenemos que preocuparnos por leer la palabra de Dios de lleno, bastante, constantemente, todos los días. Eso significa de lleno, todos los días. No es que, mira, hoy tengo ganas, pero mañana no tengo ganas. No, un día con ganas y otro día sin ganas son 2 días que tengo que leer y tengo que hacer oración. Tenemos que dedicarnos a la lectura de la palabra y ¿a qué más? Y al ministerio de la palabra. No, repítalo. No. De lleno a la oración. De lleno a la oración, primero. A la oración. Tenemos que dedicarnos de lleno a la oración. ¿Y cómo dedicarnos de lleno a la oración? Como lo dice Jesús en Mateo 26:40. Ni siquiera pudieron velar 1 hora conmigo. Ese es el tiempo mínimo que tenemos que hacer nosotros oración. ¿Y qué más? Y al ministerio de la palabra. Y al ministerio de la palabra. Entonces nosotros los miembros de Pan de Vida tenemos que dedicarnos a la lectura de la palabra. Tenemos que dedicarnos a la oración y a la Eucaristía. Eso es lo que tenemos que dedicar nosotros. Y también, luego de que nosotros nos dediquemos a eso, tenemos que decirle a nuestros hermanos que tenemos que preocuparnos por eso. Pero ahora vamos otra vez con la lectura que comenzamos. San Lucas 10:25. San Lucas 10:25 es muy bonita. Porque San Lucas 10:25 nos dice todo lo que tenemos que hacer. Dale. ¿Continúo donde iba? Sí. Repítalo donde iba. En el 25. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta ya la expliqué, con todo el corazón. Con toda tu alma. Con toda tu alma. Eso significa con toda tu alma. Todo lo que expliqué ahorita, la palabra, la Eucaristía y la oración, significa con toda tu alma, que nos preocupamos por nuestra alma. Dale. Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, ¿qué significa con todas tus fuerzas? Que nosotros tenemos que saber que somos limitados en fuerza. Nuestra fuerza se acaba. Pero por eso en Mateo 26:40 en adelante, Jesús dice, velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas humanas se acaban. Pero al tener oración tenemos más fuerza. Con toda tu fuerza. Y con toda tu mente. Y con toda tu mente. Tenemos que pensar constantemente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Tengo que hacer las cosas por amor a Dios. Si no hago las cosas por amor a Dios, como decía San Agustín, pon amor en las cosas que haces y las cosas tendrán sentido. Retírales el amor y se tornarán vacías. Si nosotros no le ponemos amor a las cosas, no vale la pena ni vivir. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas por amor a Dios. La única forma para que nuestra vida tenga sentido es sabiendo que lo hacemos todo por amor a Dios. Siga.
Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este lo sabía en teoría, pero le faltaba la práctica. Y se creía tanto que él siguió. Dale. Excelente respuesta. Eso es lo que le dijo Jesús. Excelente respuesta. Ya sabía la teoría, Haz eso y vivirás. pero no basta con la teoría. Haz eso y vivirás. Y me salgo un poquito, pero es que me toca. Santiago 1.22, por favor. Esta la dijo a Lady, pero es muy buena. Santiago 1.22. Es lo mismo que estamos hablando de la palabra, que no podemos tener una palabra. Santiago está para el final. Santiago es lo mismo que decía de la palabra. Una palabra muerta es la que yo la dejo ahí tirada y nunca leo la Biblia. Pero una palabra viva es la que yo leo y vivo. Y eso es lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Escuchemos. Pongan Mire, escuche como dice Santiago. Pongan lo que dice la palabra. Mire, pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que escuchar la palabra y ponerla por obra. No solamente dejarla como la palabra allá, en la Biblia ya tirada, sino que tenemos que poner en práctica esa palabra. Y no se conformen con oírla. ¿Ve? No solamente nos conformamos con oír la palabra, sino tenemos que practicar esa palabra. Dale. Pues se engañarían a sí mismos. Porque nos engañaríamos a nosotros mismos. El que escucha la palabra y no la practica Mire, escuche. El que escucha la palabra y no la pone en práctica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, es como aquel hombre que se mira en el espejo. pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. ¿Qué significa? Que es como cuando nosotros leemos la palabra y decimos, uy, pero mire, esto sí está bueno para mi vecino, esto está bueno para mi mamá, esto está bueno para mi papá, pero nunca digo, esto está bueno para mí. Eso es lo que significa, que nosotros tenemos que mirarnos en el espejo. La palabra es para nosotros, no para los demás. Tenemos que preocuparnos la palabra de Dios para nosotros. No para decir, esto es para el vecino, esto es para aquel, para aquel, para aquel, y nunca me dejo golpear por la palabra. Tengo que poner por obra la palabra de Dios. Siga. Todo lo contrario, el que fija su atención Todo lo contrario es el que fija su atención, el que le pone atención a la palabra. en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. Ve, el que persevera en la palabra de Dios, el que cumple la palabra de Dios, No como oyente olvidadizo, no que la oye y se le olvida, o no que la oye y dice esto es para mi vecino, para aquel, pero para mí no. sino como activo cumplidor. Mire, como activo cumplidor, ¿qué significa? Que la cumple siempre, que trata de cumplirla siempre, no solo que la cumple un día, sino que lucha todos los días por cumplirla. Por eso dice activo cumplidor, dale. Este será dichoso Será dichoso. al Me practicarla. gusta una traducción que dice, este será feliz al practicarla. Muchas veces nosotros decimos, uy, yo quiero ser feliz, pero soy tan infeliz. ¿Por qué? Porque no leo y practico la palabra de Dios. Por eso es importante practicar la palabra de Dios. Ahora sí sigamos donde íbamos. San Lucas 10, 27. Adelante, dale. 27. ¿Dónde iba? Jesús le dijo, Ajá. excelente respuesta, Excelente respuesta. haz eso y vivirás. ¿Qué significa? No se conforme solo con saber, sino hágalo. Cumpla la palabra de Dios. Haz esto y vivirás. Dale. El otro, que quería justificar Dale. su pregunta, Ahí estamos replicó, nosotros, que sabemos las cosas de teoría, pero nosotros le replicamos a Jesús. No queremos cumplir la palabra. Dale. ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Esta es la pregunta que le hace él al Señor. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús empezó a decir, Miren, escuchen lo que dijo Jesús. Y esto es muy importante y va mucho con el logo de nosotros. Dale. bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó. Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó. Es importante saber esto, que bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Qué significa que bajaba de Jerusalén a Jericó? En Jerusalén es donde la gente hacía oración y Jericó era un pueblo lejano. Entonces él ya estaba saliendo del lugar donde hacía oración. Dale. Y cayó en manos de unos bandidos, Una persona cayó en las manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Entonces agarraron a un hombre, lo golpearon y lo dejaron ahí medio muerto. Dale. Por casualidad bajaba por ese camino Escuchen, por casualidad por ese camino bajaba. un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? ¿Por qué Jesús dijo un sacerdote? Muchas veces nosotros decimos, mira, ese es un sacerdote, seguro es un padre. Bueno, primero, pues no era un padre. Se refería a un sacerdote del Antiguo Testamento o un sacerdote judío, no un sacerdote de los actuales, porque Jesucristo fue el que fundó los sacerdotes en el año 33 y en ese tiempo Jesucristo todavía no los había fundado.
Entonces se refería a un sacerdote judío. Pero este sacerdote, resulta que nosotros siempre cuando leemos esto decimos, mira, es un sacerdote, es otro, pero no pensamos que somos nosotros. ¿Y por qué somos nosotros? Porque un sacerdote representa a una persona que está, digámoslo así, bien enchufada con la iglesia, que está obligado a cumplir las cosas de la iglesia. ¿Y qué es las cosas de la iglesia? Primero, tiene que hacer la caridad. Una persona como nosotros, como un miembro de Pan de Vida, que cumple la lectura de la palabra, que cumple la misa, pero todavía no basta. Todavía no basta con la lectura de la palabra y con la misa, sino que tenemos que llevar a la obra, porque la fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:14 en adelante. Por eso no basta nosotros con conformarnos con lo primero, por eso el logo también tiene abajo la caridad a nuestros hermanos, porque nosotros no podemos decir, yo rezo, yo leo la Biblia, pero yo no ayudo a mi hermano. Por eso necesitamos nosotros ayudar a nuestros hermanos, y por eso pone un sacerdote, porque ese sacerdote somos nosotros que somos súper religiosos, pero a la hora de ayudar a un hermano no lo ayudamos. Entonces por eso es que Jesús dice un sacerdote, se refiere a nosotros, los que estamos metidos en la iglesia, pero cuando nos toca hacer la caridad no la hacemos. Un sacerdote, dale. Lo vio, Mire, esos somos nosotros. Vemos a una persona que necesita, dio un rodeo damos un rodeo, significa que ponemos las miles de excusas para no ayudar a esa persona y siguió. y seguimos nuestro camino. Siendo una persona religiosa, siendo una persona que lee, que va a misa, pero cuando sale empieza a insultar a los demás. Esos somos nosotros, los que hacemos eso. Que nosotros vemos a nuestro hermano que nos necesita y en vez de ayudarlo, de tenderle la mano, hablamos mal de él o lo insultamos. Esos somos nosotros. Sigan. Lo mismo hizo un levita. ¿Por qué pone un sacerdote y después un levita? Porque es otro religioso igualito. Somos nosotros como religiosos, nosotros como personas dentro de la iglesia que no queremos practicar la caridad. No basta solamente con ir a misa, con leer la palabra. Si a la hora de ayudar a un hermano lo que hacemos es despellejarlo, ayudarlo a que se hunda, pero no lo ayudamos. Tenemos que hacer la caridad. Por eso es importante la tercera parte de la obra de Pan de Vida, que es el servicio a nuestros hermanos. Y no quedarnos con que yo soy más de los demás solo porque voy a misa y porque leo la palabra. No, tengo que ayudar a ese hermano. ¿Siga? Que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Hizo lo mismo. Estaba bien metido en las cosas de Dios, pero puso las miles de excusas, dio el rodeo y pasó de largo. Y no tenían excusa para no ayudarlo. ¿Saben por qué? Porque decía que el camino era que bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Qué significa? Que ellos ya habían hecho el servicio y no podían poner la excusa, porque en ese tiempo había la excusa de que si usted veía a una persona malherida no la podía tocar porque quedaba impura. Pero ellos no tenían esa excusa porque ellos ya salieron del templo. O sea que ya no iban a quedar impura porque el servicio era ya después. Entonces sí podían ayudarlo, pero ellos dieron el rodeo y no quisieron ayudarlo. Entonces somos nosotros cuando podemos ayudar a alguien y no lo hacemos. Cuando tenemos que hacer el servicio, pero por pereza no lo hacemos. Dale. Un samaritano. Ajá. ¿Quién es un samaritano? Un samaritano es una persona que no conoce de Dios. Una persona que no forma parte de los judíos, es decir, que no forma parte del pueblo de Dios. Por decirlo así, un hereje, una persona que no conoce de Dios. Un samaritano. También pasó por aquel camino. Y ese samaritano sí ayudó. ¿Qué significa esto? Esto es una enseñanza muy grande para nosotros de Pan de Vida. ¿Y qué significa? Que muchas veces cuando nosotros no ayudamos a nuestros hermanos de la calle, vienen otras personas y sí los ayudan. Y esas personas no los ayudan como deberían. ¿Por qué? Porque esas personas no conocen la doctrina de Jesucristo. Y por eso es que da tanto dolor cuando usted va por las calles y escucha a una persona que dice, por ejemplo, no, María no es madre de Dios. ¿Por qué? Porque ya está contaminado. Porque ellos ciertamente les dan comida, pero también les llenan de comida mala. ¿Qué? Que le dañan con la doctrina de ellos. Que le meten la doctrina donde le dicen, no vaya a misa, no comulgue, no se confiese. Y alejan a esas personas de la doctrina de Jesucristo. Le dan comida física, le dan comida buena. Pero la comida espiritual que le dan es comida mala. Esas personas sí lo hacen. Por eso Jesucristo dice, mientras los trabajadores del reino duermen, nosotros, que nos la pasamos durmiendo, los trabajadores del enemigo siembran la cizaña. Y eso es lo que pasa. Los del enemigo siembran la cizaña. Por esas personas en la calle que tanto necesitan de nuestra ayuda, ciertamente necesitan mucho ayuda de comer, porque tienen mucha hambre, pero también necesitan la prédica de la palabra de Dios. Y por eso nos estamos formando, para enseñarle a esas personas la doctrina. Y ya conocemos la doctrina de la Eucaristía, podemos metiéndole un poquito de la Eucaristía y explicándole que tienen que ir a misa y hablando de la Eucaristía, porque esa es la doctrina, esa es la proteína. Así como nos preocupamos porque las arepas lleven carne, lleve pollo, preocupemos por darle la doctrina, la proteína espiritual, que es la doctrina de Jesucristo, la Eucaristía. Y entonces así vamos a darle la comida completa,
porque le damos pura comida que coman y listo, pero eso le va a volver al hambre. Tenemos que darle comida espiritual para que no vuelvan a tener más hambre y tengan vida eterna. Siga. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio. Nosotros tenemos que hacer el papel del samaritano y vamos a ver qué fue lo que hizo el samaritano. Y lo vio, pero éste se compadeció de él. Miren, lo primero que hace es compadecerse de él. ¿Qué significa eso? Ponerse en el lugar de esa persona. ¿Dale? Se acercó. Se acercó a esa persona que lo necesitaba. Eso tenemos que hacer nosotros, acercarnos a las personas necesitadas. No solamente de comida, sino también espiritualmente, que tienen necesidad de Dios. Siga. Curó sus heridas. Cura las heridas. Con aceite y vino. Ajá. Y se las vendó. Y curó a esa persona, la necesidad, lo ayudó en la necesidad que tenía. Nosotros tenemos que ayudar a las personas en la necesidad que tienen. Y no solo la necesidad de comer, sino también la necesidad espiritual. Siga. Después lo montó sobre el animal que traía. Mire, ¿qué significa que lo montó sobre el animal que traía? Que él iba muy cómodo en el animal, ¿verdad? Pero salió de su comodidad y lo puso al otro. ¿Qué significa? Que usted no va a ayudar a nadie acostado en su casa. Tiene que salir de esa cama bien cómodo y ayudar a esa persona. Pero a usted le va a costar porque usted va a preferir dormir. Pero el hombre lo hizo y ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Bajarnos de donde vamos tan cómodos y poner a esa persona en esa comodidad. Sigue. Lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Y tenemos que encargarnos de cuidar a esas personas, no solo con la comida, sino también su espíritu, su alma. Siga. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, Ajá. Cuídalo y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Miren que él lo llevó a un lugar para que lo cuidaran. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, buscar a esos hermanos e invitarlos a un lugar donde lo cuiden. ¿Y dónde es el lugar donde lo cuidan? La iglesia. Tenemos que invitar a nuestros hermanos a la iglesia. No solamente nos conformamos con darle la comida, es muy importante la comida y por eso lo hacemos, pero también es importante invitarlos a la iglesia. Sigue. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Ajá, mire, el que se mostró compasivo con él. Entonces nosotros tenemos que ser compasivos. Ciertamente, en primer lugar, preocuparnos por leer la palabra, por hacer oración, por ir a la misa, pero también no solo quedarnos con eso, sino también ayudar a nuestros hermanos. Y escuchen el mandato de Jesucristo, que se lo dijo a él y hoy nos lo dice a nosotros. Dale. Y Jesús le dijo, escuchen lo que Jesús nos dice. Vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Ese es el mandato que nos dio Jesús, que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos a hacer las obras de caridad. ¿Y por qué tenemos que ayudar a nuestro hermano? Mateo 25, 40. Mateo 25, bueno, del 31 lo pueden leer en la casa, muy bonito, pero vamos a leerlo el 40. O lea el 33. ¿El 33? Mateo 25, 33. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Ajá. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, Ajá. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. Mire que en el juicio final hay unas personas que van a ganar el reino de los cielos. ¿Y cómo se ganaron el reino de los cielos? Que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Jesús tiene hambre y nosotros le damos de comer. Ajá. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Ajá, siga. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Siga. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Siga. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Ajá. Y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, escuchen la pregunta de los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, escuchen, esa es la respuesta de Jesucristo, el 40. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos,
me lo hicieron a mí. Es importante que los miembros de Pan de Vida, nosotros, leamos esta lectura para encontrar el sentido de lo que estamos haciendo. Porque cada vez que leemos esta lectura nosotros, antes de un servicio, leer esta lectura nos ayuda a saber que nosotros no le estamos sirviendo a las personas. Porque las personas fallan, puede ser que sean malagradecidos o lo que sea, y nosotros nos ponemos tristes y decimos, no, ya no voy a ir más al servicio. O puede ser que el compañero nos haga la vida imposible porque el compañero nos diga, no, usted no sirve para nada, y nosotros hacemos las cosas pues lo mejor posible. Pero es importante nosotros leer esta lectura para saber lo que dice Jesús. Lo que le hicieron a estos hermanos, los pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces nosotros vamos a hacer las cosas por amor a Jesucristo, no por el qué dirán. Acuérdense lo que habíamos visto en la enseñanza pasada de San Mateo 6:1 en adelante, donde decía aquellos que era para que los miraran y decía que ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que dijeron, ay, qué bueno, mirá. Pero es importante nosotros hacer las cosas por amor a Dios. Y Pan de Vida es una obra muy especial. ¿Por qué? Porque le tiene amor a Jesús en diferentes formas. A Jesús como la palabra, porque en Juan 1:1 en adelante dice que Jesús es la palabra. Entonces nosotros tenemos amor por Jesús la palabra, es importante que leamos la palabra. Amor a Jesús en la Eucaristía, por eso tenemos que tener amor a la Eucaristía, ir a misa y comulgar. No solamente ir a misa y no comulgar, porque ir a misa y no comulgar es como usar una comida y no comer, o usted ver un programa de televisión y no comer. Cuando ve un programa de televisión de cocina y usted dice, uy, mira qué rico y no comió. No, eso es lo mismo ir a misa y no comulgar. Tenemos que luchar por comulgar y si vivimos mal, salir de ese pecado y ir a comulgar, pero tenemos que comulgar. Eso es tenerle amor a Jesús en la comunión. Y la última, la caridad, tener a Jesús, amor a Jesús con esos hermanos, porque lo que le hacemos a esos hermanos es como si lo hiciéramos al mismo Jesús. Y vamos a ver ahora por último, Eclesiástico capítulo 4, versículo 1. Tiene que ser. Eclesiástico capítulo 4, versículo 1 nos va a decir, es muy buena esta cita, muy buena esta cita que dio Lady, muy buena. Porque Eclesiástico capítulo 4, versículo 1 nos enseña cómo debemos hacer nosotros el servicio. Ya sabemos que tenemos que leer la palabra, ya sabemos que tenemos que ir a la Santa Misa, pero no sabemos cómo tenemos que tratar a esos hermanos. Vamos a ver cómo nos dice el Señor que tenemos que tratar a esos hermanos. Sirácida 4. O Sirácida, Eclesiástico o Sirácida. 4:1. Dale. Hijo mío, Hijo mío. Ese hijo mío es cada uno de nosotros. no niegues su pan al pobre. Miren, qué raro, ¿no? Que dice, no niegue, no dice el pan, dice su pan al pobre. ¿Por qué no dice el pan, sino su pan? Porque significa que si usted tiene dos panes, esos dos panes no son suyos, sino que ese pan es uno suyo y el otro que se lo dio Dios para que usted lo comparta. Por eso dice su pan, no el pan, sino su pan. O sea que tenemos la obligación de hacer la caridad. Porque si Dios nos da de más, es para que nosotros ayudemos. Y siempre nos da de más. Porque tenemos de ejemplo aquella viuda que una sola monedita y la dio. Y decía Jesús, miren, ella dio más que aquellos que daban muchas más monedas. Porque ella daba lo que tenía para vivir. Entonces siempre vamos a tener para nosotros compartir y nunca vamos a ser tan pobres que no tenemos algo para compartir. Incluso cuando usted va a una casa de una persona rica, casi que ni esa persona no le da casi ni agua, pues. Pero si usted es una persona humilde, esa persona tiene vaquitas, ahí le da leche, tiene café, le da café, eso casi que le da de todo pues a usted. Entonces es lo importante de saber que no es porque no tengamos, sino porque somos pichirres. Y el Señor nos dice que tenemos que dar su pan, tenemos la responsabilidad de ayudar a esa persona. Dale. No hagas esperar al que te mira con ojos suplicantes. No podemos hacer esperar a esa persona que nos pide. No podemos nosotros como miembros de Pan de Vida, ay no, yo traje las arepas, hagan una fila y espérense ahí, y entonces espérense ahí porque yo quiero, y esperen porque yo quiero. No esperen por predicar la palabra, porque sí vale la pena predicar la palabra, sino porque yo quiero. Esperen ustedes porque yo soy bravo, pues. Eso no lo podemos hacer, no podemos hacer a esperar a esas personas que necesitan. No apenes al que tiene hambre. No podemos hacer pasar penas a esa persona porque tiene hambre, burlarnos de él, apenarlo, no podemos hacer eso. Ni hagas enojarse a un indigente. No podemos hacer enojar a un indigente. ¿Qué significa? Que tenemos que tratarlos con mucho cuidado, con mucho amor. No tenemos que tratarlos con asco ni con rabia, sino tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona, tratarlos como nosotros queremos que nos traten. Queremos que nos traten bien, queremos que nos traten con una sonrisa, así mismo. Tratar a esa persona con una sonrisa, con amor. Siga. No discutas con el desesperado. Tampoco se ponga usted a pelear con una persona desesperada que le dice, uy, mire, pero es que usted lo mira y usted dice, pero mira, ese como que tiene plata. Yo no le voy a dar porque ese tiene plata. No, pero yo tengo hambre, deme la arepita. No, pero es que, pero usted se pone a pensar, pero no, usted tiene plata.
No, pero es que yo tengo hambre. No, 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 usted tiene plata. No se ponga a discutir. Repítalo. No discutas con el desesperado. Esa persona está desesperada, puede estar bien vestida, pero si le pide, lo que dijo Jesús, al que te pida, dale. Si él, usted le puede, pero si es bueno que usted le diga, mire, esto es para los necesitados. Usted le puede decir, esto es para los necesitados, pero usted no se ponga a decir, no, pero ¿será que no le doy o será que no le doy? No, tiene que darle a esa persona. Si le dice que necesita, pues usted le da. Si esa persona no necesita, pues es problema de él. Pero usted, ¿con qué intención se lo dio? Con la intención de ayudar. Entonces, por eso es importante la intención que tenemos, que es de ayudar. Sí. Ni dejes que el necesitado suspire por tu limosna. Mire, no podemos hacer sufrir a la persona por la limosna. Es decir, que nosotros decimos, uy, mire, yo le prometo a usted que yo le voy a dar esto, esto, aquello, aquello, y él se queda esperando y suspirando porque usted le dé algún día lo que le prometió. No se ponga a prometer cosas que usted no le va a dar a una persona. Dele a esa persona, no lo deje suspirando por la limosna. Siga. No eches al mendigo agobiado por su miseria, ni le des la espalda al pobre. A esa persona pobre no podemos darle la espalda, tenemos que ayudarla. Tenemos que hacer como aquel hombre que se bajó de su cabalgadura y lo subió. Tenemos que ayudar a esa persona como nosotros mismos. Sigue. No des la espalda al que está necesitado, No podemos darle la espalda a esa persona que está necesitada. ni des a alguien un motivo para que te maldiga. Mire, eso también es importante. No podemos darle un motivo a esa persona pobre para que nos maldiga. O sea, no podemos ponernos a insultarlo, ponemos no sé, a cualquier cosa que esa persona nos agarre rabia. No, tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible para esa persona. Bueno, si a esa persona les molesta, pues bueno, si no es por mi culpa, pues ¿qué voy a hacer yo? Hay veces que me ponen bravo y uno pues hace lo mejor posible, pero siempre es importante hacer lo mejor posible porque esa persona no se moleste, ni que esa persona la maldiga. ¿Por qué? Pues si alguien te maldice movido por su amargura, Miren, escuchen. Si nosotros hacemos molestar a una persona por mala gente, a una persona pobre, necesitada, y si esa persona nos maldice llena de amargura, el que lo ha creado escuchará su súplica. Dios lo escucha y Dios escucha la súplica de esa persona. Y así mismo como escucha la maldición, Dios escucha la bendición. Por eso cuando esa persona dice Dios le pague, Dios le bendiga, es una bendición que nos da y Dios lo escucha. Y por eso es importante nosotros ayudar porque es como el mismo Jesucristo el que está ahí. Tenemos que tratar a los hermanos como si fuera el mismo Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Siga. Haz que la comunidad hable bien de ti. Ajá, siga. Inclínate ante el que dirige. Atiende al pobre. Mire, atiende al pobre. Respóndele con sinceridad. Tenemos que responderle al pobre con Respóndele con serenidad. Respóndele con serenidad, tranquilo. Dile palabras amables. Mire, tenemos que ser amables con las personas pobres. Libra al oprimido de manos del opresor. Ajá. Y no seas blando cuando hagas justicia. Ajá, sigue. Sé como un padre para el huérfano. Mire lo que dice, que nosotros tenemos que ser como un padre para el huérfano, es decir, adaptarnos a las necesidades de la persona. Y como un marido para su madre. Ve, lo mismo, adaptarnos a lo que esa persona necesita, ayudarlo en lo que podamos y también viendo la necesidad que tiene. Entonces serás como un hijo del Y Altísimo. si hacemos eso, vamos a ser hijos del Altísimo. ¿Y quién es Altísimo? Dios, hijos de Dios. Te amará más que tu propia madre. Y Dios nos amará más que a nuestra propia madre. Entonces, por eso, hermano, es importante que nosotros hagamos el servicio con amor. Y para terminar, vamos a leer lo que dice San Lucas 17:10, que es importante que nosotros tenemos que hacer las cosas, leer la palabra, hacer oración, ir a misa y hacer la caridad, pero siempre sabiendo lo que dice San Lucas 17:10. Así también ustedes, Ustedes y yo, cuando hayan hecho todo lo que se les ha sido mandado, esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros, los miembros de Pan de Vida. Y cada vez que hagamos lo que nos mandó Dios en su palabra, lo que está en nuestro logo de Pan de Vida, digan, digamos, somos servidores no necesarios. somos servidores no necesarios. ¿Qué significa esto? Que si usted no lo hace, Dios va a poner a otro, usted no se preocupe. Pero no se crea mucho porque usted está sirviendo en Pan de Vida. Somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Y nuestro deber es servir a Jesús y amar a Jesús en la palabra, en la Eucaristía y en la caridad.